Jason Jiménez no solo llenó estadios, también construyó una vida que pocos pueden imaginar. No hablaremos de polémicas, no hablaremos de tragedias, hoy vamos a mostrar algo distinto, los lujos más extravagantes y costosos que logró gracias a su talento, disciplina y trabajo incansable, porque a veces el verdadero homenaje es reconocer hasta dónde puede llegar un soñador que nunca se rindió. Antes de los escenarios multitudinarios, antes de los millones en activos, antes del lujo y del estatus, esta historia comienza en un lugar muy distinto. Jason Jiménez nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, un municipio pequeño de tradiciones campesinas, donde el trabajo duro no es una opción, sino una necesidad. No llegó al mundo rodeado de privilegios ni oportunidades fáciles. Su infancia estuvo marcada por carencias económicas, esfuerzo constante y una realidad que obligaba a madurar rápido. Desde muy joven conoció lo que significa empezar desde abajo. Trabajó en oficios informales, enfrentó dificultades familiares y vivió de cerca la incertidumbre que acompaña a quienes no tienen un camino trazado. En varias entrevistas, Jason fue claro al decir que su historia no empezó con aplausos, sino con rechazo, puertas cerradas y momentos en los que incluso dudó de sí mismo. La música apareció como una necesidad más que como un lujo. No era un pasatiempo, era una salida. Desde temprana edad comenzó a escribir, a cantar y a soñar con un futuro distinto, aun cuando no tenía los recursos, los contactos ni el respaldo de una industria. Sus primeros pasos fueron solitarios. Tocó puertas en disqueras, estudios y escenarios, donde muchas veces no fue tomado en serio. En más de una ocasión contó que fue subestimado por su origen, por su imagen y por no encajar en los moldes tradicionales del éxito musical. Pero ahí se empieza a formar el código. En lugar de abandonar, decidió insistir. Aprendió del rechazo, se adaptó, se fortaleció y entendió que su historia personal, esa mezcla de lucha, errores, ambición y resiliencia, podía convertirse en su mayor ventaja creativa. Este primer acto no trata de fama ni de dinero, trata de contexto, de entender que el ascenso de Jason Jiménez no fue accidental, fue el resultado de un origen humilde, de una mentalidad forjada en la escasez y de una determinación que, desde el principio, apuntaba a algo más grande. Porque todo imperio tiene un punto cero, y este empezó en Manzanares, Caldas. Después de los orígenes viene la parte más compleja de cualquier historia de éxito, el momento en el que el sueño empieza a tomar forma, pero todavía no genera resultados reales. En esta etapa, Jason Jiménez no vivía del reconocimiento ni de los aplausos, vivía de la insistencia. La música seguía siendo su objetivo, pero ahora ya no bastaba con cantar por pasión. Era necesario grabar, producir, distribuir y, sobre todo, invertir. Y eso implicaba dinero que no sobraba, recursos limitados y decisiones difíciles que pocas personas están dispuestas a tomar cuando no existe ninguna garantía de éxito. Durante estos primeros años, Jason comenzó a dar sus pasos dentro de la industria musical de manera independiente, sin grandes sellos, sin respaldo empresarial y sin una estructura profesional sólida. Cada avance dependía casi exclusivamente de su propio esfuerzo. Grabar una canción significaba pagar estudios, músicos, arreglos y producción, todo con recursos propios o con dinero que podía hacer falta en otros aspectos de su vida. En esta etapa, los ingresos eran mínimos o inexistentes. Muchas veces, cada lanzamiento representaba más gasto que ganancia. Sin embargo, en lugar de detenerse, Jason entendió algo fundamental. Para construir una carrera duradera, primero había que sembrar sin esperar resultados inmediatos. Mientras otros abandonaban el camino ante las primeras dificultades, él comenzó a desarrollar una mentalidad distinta. Cada canción era una inversión, cada presentación una oportunidad de aprendizaje y cada error una lección. No se trataba solo de talento, sino de constancia y visión a largo plazo. El proceso no fue rápido ni sencillo. Hubo momentos en los que la música parecía no avanzar al ritmo esperado, canciones que no alcanzaban el impacto deseado, presentaciones con poco público y etapas donde el reconocimiento no llegaba. Pero lejos de desmotivarse, Jason utilizó esos momentos para ajustar su rumbo, mejorar su propuesta y entender mejor al público al que quería llegar. Durante estos años iniciales, el sacrificio era constante. El tiempo personal se reducía, los riesgos financieros aumentaban y la presión por ver resultados se hacía cada vez más fuerte.
Sin embargo, esta etapa fue clave para construir las bases de lo que vendría después. Aquí se formó no solo el artista, sino el profesional que más adelante sabría administrar el éxito. Poco a poco, el nombre de Jason Jiménez empezó a circular con más frecuencia, no como una figura masiva, pero sí como alguien que estaba trabajando seriamente por abrirse un espacio en un género competitivo. Las canciones comenzaron a encontrar su público y la respuesta, aunque todavía modesta, empezó a ser constante. Este fue el momento en el que el sueño dejó de ser una idea y empezó a convertirse en un proyecto real. Todavía no había lujos, ni grandes ingresos, ni una vida de comodidad, pero sí había algo igual de importante, una dirección clara. Jason entendió que el camino sería largo, pero también que cada paso dado en esta etapa estaba preparando el terreno para un cambio mucho más grande. Un cambio que no llegaría de la noche a la mañana, pero que empezaba a tomar forma con cada decisión correcta. Después de años de intentos, sacrificios y trabajo constante, llegó un momento decisivo en la carrera de Jason Jiménez. El punto en el que su música dejó de ser solo un esfuerzo personal y empezó a conectar de verdad con el público. No fue inmediato, pero sí fue contundente. Sus canciones comenzaron a reflejar algo que muchos oyentes sentían como propio: historias de vida, de amor, de errores, de superación y de realidad. Esa autenticidad fue clave para que su nombre empezara a ganar fuerza dentro del género popular colombiano. Temas como Aventurero, El Desmadre, Tenías Razón y Bendecida marcaron un antes y un después, no solo porque comenzaron a sonar con más frecuencia, sino porque consolidaron un estilo reconocible. La gente ya no escuchaba una canción más, empezaba a identificar una voz, una narrativa y una identidad artística clara. Estas canciones no solo generaron reproducciones, sino algo más importante: demanda. Los eventos comenzaron a buscarlo. Los empresarios empezaron a verlo como una apuesta segura y el público empezó a responder de forma constante en cada presentación. Aquí es donde la carrera de Jason Jiménez dejó de ser una promesa y empezó a convertirse en una realidad sólida. Uno de los grandes puntos de inflexión fue el lanzamiento de proyectos musicales que lograron posicionarse de manera fuerte en plataformas digitales y en presentaciones en vivo. Estos trabajos no solo sumaron millones de reproducciones, sino que también aumentaron considerablemente su valor como artista en el mercado musical. Con este crecimiento llegaron cifras que antes eran impensables. Las presentaciones comenzaron a pagarse en rangos que podían ir desde decenas de miles de dólares por show, dependiendo del evento y la ciudad. Esto representó un cambio radical en su economía y, sobre todo, en su proyección a futuro. El impacto de estas canciones también se reflejó en su presencia mediática. Más entrevistas, más invitaciones a eventos y una imagen pública que empezaba a asociarse con éxito y consolidación. Jason dejó de ser un artista emergente para convertirse en un nombre respetado dentro del género. A nivel personal, este despegue trajo consigo los primeros cambios visibles en su estilo de vida. La inversión en vestuario aumentó, su imagen se volvió más cuidada y profesional, y los viajes comenzaron a realizarse con mayor comodidad. No era aún el lujo extremo, pero sí una clara señal de progreso. Sin embargo, lo más importante de esta etapa no fue el dinero, sino el aprendizaje. Jason entendió que el éxito no podía depender de una sola canción. Por eso, en lugar de conformarse, continuó produciendo, lanzando música y fortaleciendo su catálogo. Cada tema nuevo no solo sumaba reproducciones, sino que construía un activo a largo plazo. Este enfoque le permitió algo fundamental: estabilidad. Ya no dependía de un solo hit, sino de un conjunto de canciones que seguían generando ingresos de forma constante a través de plataformas digitales, conciertos y derechos de autor. Fue así como la música dejó de ser solo una pasión y se convirtió en un negocio real. Un negocio que empezaba a darle control sobre su tiempo, sus decisiones y su futuro financiero. Aquí es donde Jason Jiménez comenzó a entender que el verdadero crecimiento no estaba solo en cantar, sino en administrar su éxito. Al final de este acto, su vida ya había cambiado por completo. El esfuerzo de años comenzaba a reflejarse en resultados visibles. Su nombre tenía peso dentro de la industria y el camino hacia un estilo de vida de alto nivel ya estaba claramente trazado. Este fue el momento exacto en el que el ascenso dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una realidad irreversible. Cuando un artista logra varios éxitos seguidos, deja de depender de la suerte y empieza a construir algo mucho más importante: confianza dentro de la industria.
Ese fue el punto al que llegó Jason Jiménez en esta etapa de su carrera. De acuerdo con múltiples entrevistas y reportes en medios musicales colombianos, el crecimiento de Jason no se dio por una sola canción, sino por una serie constante de lanzamientos que conectaron con el público popular y fortalecieron su identidad artística. Su música empezó a ser reconocida no solo por sonar, sino por mantenerse. Canciones como Aventurero, Tenías razón, El desmadre, Hasta la tumba, Bendecida y Mi venganza se convirtieron en pilares de su repertorio. Estos temas comenzaron a acumular millones de reproducciones en plataformas digitales y a tener una presencia constante en conciertos, ferias y eventos masivos. Este punto es clave. En la música popular, la estabilidad vale más que un solo éxito viral. Y Jason logró exactamente eso. En entrevistas concedidas a medios nacionales, Jason ha hablado sobre la importancia de estructurar su música en proyectos completos y no solo en sencillos. Uno de los álbumes que más contribuyó a su consolidación fue Mi promesa, un trabajo que reunió canciones con alta rotación y una narrativa clara. Este tipo de lanzamientos le permitió algo fundamental: tener un catálogo sólido. Un catálogo no solo genera reproducciones, genera ingresos constantes por derechos de autor, presentaciones en vivo y licencias. Según cifras que suelen manejarse en la industria, un artista con canciones populares bien posicionadas puede generar miles de dólares mensuales únicamente en plataformas digitales, incluso sin estar de gira. Este fue el momento en el que Jason dejó de depender únicamente del escenario y comenzó a ganar dinero incluso cuando no estaba cantando. Otro factor clave en esta etapa fueron las colaboraciones estratégicas. Lejos de colaborar por moda, Jason lo hizo con artistas que compartían público y credibilidad dentro del género. Entre las colaboraciones más comentadas en medios y redes se encuentran trabajos junto a artistas como Jesse Uribe, John Alex Castaño y otras figuras reconocidas de la música popular colombiana. Estas colaboraciones no solo ampliaron su audiencia, sino que lo posicionaron al mismo nivel de artistas ya consolidados. Las colaboraciones tienen un impacto directo en el negocio, aumentan reproducciones, aumentan contrataciones, elevan el valor por presentación. Según promotores y entrevistas del sector, un artista que logra consolidarse en este nivel puede duplicar o incluso triplicar el valor de sus shows en comparación con sus primeros años. En varias entrevistas, Jason Jiménez ha dejado claro que entendió temprano algo fundamental: la música no solo se canta, se administra. En esta etapa comenzó a estructurar su carrera como una empresa: equipo de trabajo, músicos estables, producción profesional, logística de giras, control creativo. Esto le permitió tomar decisiones estratégicas sobre su música, sus presentaciones y su imagen. Ya no dependía completamente de terceros, tenía control. Aquí es donde nace el imperio. Con una carrera consolidada, los números también cambiaron. Según información que se ha manejado en medios de entretenimiento, un artista del nivel de Jason Jiménez puede generar ingresos por concierto que oscilan entre cientos de millones de pesos colombianos, dependiendo del evento, la ciudad y el formato del show. A esto se suman ingresos por streaming, derechos de autor, contratos publicitarios, eventos privados. El dinero dejó de llegar por picos irregulares y empezó a fluir de forma constante. Esto fue lo que permitió que el lujo dejara de ser ocasional y se convirtiera en un estilo de vida sostenible. Al final de este acto, Jason Jiménez ya no era solo un cantante exitoso, era una marca respaldada por canciones reconocidas, álbumes sólidos, colaboraciones estratégicas, un negocio bien estructurado. Todo lo que vendría después, joyas, autos, propiedades, viajes, tendría una base real. No era improvisación, era consecuencia. Este fue el momento en el que el ascenso se convirtió en permanencia, y cuando el imperio estuvo listo, el lujo pudo entrar sin desorden. Cuando muchos piensan en un artista exitoso, inmediatamente imaginan conciertos repletos, millones de reproducciones o giras alrededor del mundo. Pero la historia de Jason Jiménez va más allá. El verdadero alcance de su éxito no solo se mide en aplausos, sino en activos reales, empresas y un portafolio empresarial que trascendió su carrera musical y que se convirtió en un legado tangible. Aunque la música fue siempre su motor principal, Jason tenía desde hace varios años una visión empresarial palpable, tal como él mismo lo compartía en sus redes sociales y en entrevistas con distintos medios. Esa visión lo llevó a diversificar sus ingresos en sectores muy distintos al artístico, levantando un imperio que ahora forma parte de su historia.
En el centro de su estructura empresarial se encontraba EJ's Company SAS, una sociedad que no solo operaba como promotora de eventos musicales, sino que abría puertas a múltiples negocios relacionados con producción, logística, bienes raíces y administración de activos. De acuerdo con reportes de prensa y registros empresariales, esta compañía registraba activos por más de 8.200 millones de pesos colombianos antes de su fallecimiento. La empresa no era un simple vehículo promocional para giras, estaba estructurada para gestionar contratos, espectáculos, producción de eventos y de manera estratégica inversión en bienes raíces y vehículos. Esto transforma a EJT Company SAS en algo así como una holding empresarial alrededor de su marca y su carrera. Una de las facetas que más llamó la atención de sus seguidores fue su incursión en el mundo ganadero, especialmente con su criadero de caballos paso fino llamado La Cumbre. Este proyecto no solo era una pasión personal, sino un negocio con valor de mercado. Según estimaciones de la prensa especializada, el criadero alcanzaba un valor aproximado de 16.000 millones de pesos colombianos, gracias a la calidad de los ejemplares y sus participaciones exitosas en ferias equinas del país. En redes sociales, Jason no escondía ese sueño convertido en realidad. Compartía videos de sus caballos y su vida en el campo, integrándolos en su historia personal y empresarial. Tener animales de alto rendimiento no solo representa estatus, sino también un activo con valor comercial en el mercado ganadero. Además, desde ese mismo proyecto surgieron otros negocios asociados, como la producción y exportación de miel bajo la marca Miel La Cumbre, instalada en los llanos orientales y con presencia en mercados internacionales. Jason no solo expandió sus inversiones en Colombia, a través de sus redes sociales compartió repetidamente avances de sus adquisiciones en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. En 2025 celebró públicamente la compra de su quinta casa en ese país, llamándola un símbolo de superación personal y de haber abierto puertas que antes parecían cerradas. Estas propiedades representan un tipo de activo que otorga seguridad patrimonial, valorización y posibilidad de renta o inversión futura, algo que pocos artistas populares consolidan de forma sistemática. La marca personal de Jason trascendió la música para entrar en productos de consumo. Inspirado en su criadero, lanzó una línea de gorras y accesorios que llevaron nombres relacionados con La Cumbre y rápidamente se convirtieron en un negocio rentable. En una entrevista contada por él mismo, reveló que durante un solo fin de semana pudo facturar 56 millones de pesos colombianos en la venta de gorras, superando expectativas y demostrando que sus seguidores respondían con fuerza ante productos de su marca. Esto demuestra que su éxito empresarial no dependía únicamente de los grandes proyectos, sino también de actividades comerciales de menor escala que, sumadas, tenían un impacto real en sus ingresos. Además de bienes raíces residenciales, Jason estaba vinculado a proyectos de desarrollo hotelero en varias zonas de Colombia. Antes de su muerte, trabajaba en la construcción de 3 hoteles en Fusagasugá, Cundinamarca, Mariquita, Tolima y Fuquene, Boyacá, lo que indica una clara intención de posicionarse también en el sector del turismo y la hospitalidad. Este tipo de inversiones, si se consolidan, generan ingresos recurrentes, valorización de activos y diversificación de portafolio, algo que va mucho más allá de la música. Más allá de sus ingresos personales, los proyectos empresariales de Jason crearon empleo para decenas de personas. Según declaraciones de su entorno laboral, sus empresas dieron trabajo directo a más de 150 colaboradores, entre empleados de criadero, logística de eventos, producción musical y proyectos agrarios. También hay testimonios y reportes que indican que Jason no solo buscaba ingresos, sino retribuir a su comunidad, apoyando iniciativas sociales y entregando viviendas a familias vulnerables en su tierra natal. Diversos medios han estimado que el patrimonio empresarial total de Jason Jiménez superaba los 50.000 millones de pesos colombianos, es decir, varios millones de dólares en activos totales, entre empresas, bienes raíces, criadero y negocios asociados. Esto lo coloca no solo como un artista exitoso, sino como uno de los empresarios emergentes más interesantes dentro de la música popular colombiana, capaz de diversificar sus ingresos y construir un legado económico real. Lo que Jason construyó es un ejemplo claro de que el verdadero lujo, ese que fascina a las audiencias, no nace solo de los estrados, los conciertos o los hits, nace de la capacidad para convertir el talento en activos que perduran, en empleos que benefician a comunidades y en proyectos que siguen generando valor incluso después de su ausencia. Este tipo de éxito empresarial
basado en cifras reales, innovación y diversificación, es el tipo de historia que Código Millonario honra, porque demuestra que el lujo más grande no es una adquisición material, es la creación de un imperio con impacto, valor y legado. Para entender el verdadero alcance económico de la carrera de Jason Jiménez, no basta con saber que sus canciones son populares, es necesario analizar cuánto dinero generaba con su arte, cuánto cobraban sus presentaciones en vivo y cómo sus reproducciones se traducían en ingresos valiosos. Desde sus inicios, la trayectoria de Jason estuvo marcada también por un crecimiento notable en los honorarios que cobraba por concierto. En los primeros años de su carrera, cuando su nombre aún estaba en construcción, sus presentaciones se realizaban en escenarios pequeños, bares y discotecas, y su pago por show era modesto. En esos momentos, las tarifas oscilaban entre 80,000 y 150,000 pesos colombianos por evento, una cifra que reflejaba el tamaño de esos espacios y la etapa inicial de su ascenso. Pero conforme su música empezó a resonar con fuerza, todo cambió. Después de varios éxitos y más de 20 canciones popularizadas en radio y plataformas, su tarifa por presentación dio un salto enorme. En una entrevista relató que llegó a cobrar 100 millones de pesos por concierto tras 7 años de carrera y más de 20 temas posicionados. Y no se quedó allí. En sus años más consolidados, estimaciones de medios especializados sitúan sus honorarios que entre 180 y 200 millones de pesos por show, cifras sin precedentes para un solista del género popular colombiano. Esto significa que un concierto grande podía generarle cientos de millones de pesos por noche. Eventos en estadios o plazas masivas podían convertirse en millones de pesos por presentación. Su presencia en escenarios como el Movistar Arena o el Estadio El Campín no solo eran logros artísticos, eran hechos de negocios significativos. Este crecimiento en sus honorarios también se reflejaba en la demanda y venta de boletería. Por ejemplo, el concierto que vendió más de 40,000 entradas en el Estadio El Campín en 2025 marcó un hito, con entradas que en algunos casos superaban varios millones de pesos, llevando la taquilla total a cifras astronómicas en pesos. Más allá de los conciertos, estaba el impacto digital de su música, que también se traduce en ingresos constantes. Jason Jiménez no era un artista con cifras bajas en plataformas. Antes de su muerte, miles de versiones de sus canciones ya acumulaban millones de reproducciones en Spotify, YouTube y otras plataformas globales. Algunos números representan claramente este alcance. En Spotify, temas como Aventurero tenían más de 67 millones de reproducciones. Guaro Remix estaba cerca de 93 millones. ¿Por qué la envidia? Superaba los 49 millones. Estas cifras solo en Spotify representaban un volumen de reproducción que, multiplicado por los parámetros de pago de la plataforma, que suelen oscilar entre 0,003 y 0,005 dólares por stream en promedio estimado para artistas, daba lugar a ingresos importantes mensuales y acumulados antes de considerar otras plataformas. Además, tras su fallecimiento, el impacto y el consumo de su música explotó, llevándolo a entrar por primera vez al Spotify Global Artist 200, alcanzando la posición número 44 a nivel mundial, gracias al incremento masivo de reproducciones. En YouTube, algunos de sus videos musicales alcanzaron cifras igualmente impresionantes. El Aventurero, más de 350 millones de visualizaciones. Tenías razón, más de 240 millones. Ya no, mi amor, más de 220 millones. ¿Por qué la envidia? Más de 170 millones. Ni tengo ni necesito. Alrededor de 150 millones. Estas cifras no solo reflejan popularidad, representan ingresos constantes por publicidad, derechos y monetización digital, aunque el ingreso directo por streaming varía según contrato, país y plataforma. El hecho de que cifras de reproducción estuvieran en decenas o incluso cientos de millones por tema hace que ese flujo monetario sea un componente relevante de su negocio total. El crecimiento en métricas digitales no fue casual. Tras su muerte, escuchas globales se dispararon. Pasó de tener alrededor de 3,1 millones de oyentes mensuales en Spotify a más de 5,2 millones. Un récord histórico para un artista de música popular colombiana. Esto demuestra que su legado no solo estaba consolidado en Colombia, sino que también había traspasado fronteras, ubicando sus canciones en rankings globales de streaming, que normalmente dominan figuras de géneros masivos como pop, urbano o rock. Al final, cuando se apagan las luces del escenario y el ruido de los aplausos queda en silencio, lo que realmente importa no es cuánto se tuvo, sino qué se construyó. Jason Jiménez no fue solo un cantante exitoso,
Fue un hombre que entendió algo que pocos logran comprender a tiempo, que el verdadero lujo no está únicamente en lo que se muestra, sino en lo que permanece. Pero hay algo aún más poderoso que el dinero que generó. Jason Jiménez dejó empleo, dejó oportunidades, dejó familias beneficiadas por sus empresas, personas que hoy siguen trabajando gracias a lo que él construyó. Dejó proyectos que continúan funcionando, canciones que siguen sonando y un catálogo musical que continúa generando ingresos incluso después de su partida. Eso es riqueza real. En entrevistas, Jason hablaba de superación, de no olvidar de dónde venía, de ayudar a los suyos y de demostrar que alguien que empezó sin nada podía llegar muy lejos sin perder su esencia. Y lo hizo. Nunca negó su origen, nunca se avergonzó de su historia. Al contrario, la convirtió en bandera. Por eso su legado conecta, porque no fue perfecto, porque fue humano, porque cayó, se equivocó, insistió y triunfó. Hoy, cuando se habla de Jason Jiménez, no se habla solo de canciones con millones de reproducciones o conciertos multitudinarios. Se habla de un hombre que entendió el código millonario: crear valor, multiplicarlo y dejar algo que trascienda. Su historia no termina con su ausencia, continúa en cada canción que sigue sonando, en cada negocio que sigue operando, en cada persona que se inspira al ver que sí es posible cambiar el destino, porque al final, el mayor lujo no fue lo que Jason Jiménez tuvo, fue lo que logró construir en una vida que comenzó desde abajo y llegó a lo más alto. Y ese es un legado que no se puede medir solo en dinero. Las historias como la de Jason Jiménez no se cuentan para idolatrar el dinero, se cuentan para entender lo que una visión clara, disciplina y trabajo constante pueden llegar a construir. Si este tipo de historias te inspiran, si crees que el éxito también se analiza, se entiende y se aprende, entonces este canal es para ti. Bienvenido a Código Millonario. Aquí no hablamos de suerte, hablamos de legado.